Amigas, amigos, muy buenas noches. Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de la platiquita de hoy es la destrucción, Maritere, buenas noches. La destrucción del país y la destrucción de los morenucos. Las dos cosas van juntas. Y no nos dejemos engañar. La destrucción de los morenucos va a ser lenta, pero ya comenzó muy fuertemente. Hay un youtuber narco de Morelos que fue asesinado. Bueno, es una cosa muy rara. Este señor, Camilo Ochoa, lo pueden ver ustedes en Atypical y también en Código Magenta y en otras partes. Este señor Camilo Ochoa, que no estaba tan viejo, era un niño bien de la familia que era dueña del Pollo Loco. Creo que ese es en el norte y se ha extendido por muchas partes y ahora no es de esa familia. Y cuando él era un junior, lo secuestraron. Y lo secuestraron porque, por un lado, su papá le había dejado un negocio de ese del Pollo Loco y allí ganaba mucho dinero, unos 300,000 pesos al mes. Bueno, ese era mucho dinero antes. Pero él también traficaba con cosas robadas, tráileres, no cositas pequeñas. Y sacaba bastante dinero. Por lo tanto, lo secuestraron unos delincuentes y pagaron sus familiares el rescate. Salió de allí y ya salió enojado, queriéndose vengar del grupo que lo había secuestrado. Y para eso, pues entonces pensó ya de lleno meterse de narco. Luego lo detuvieron, lo encarcelaron, creo que en Estados Unidos, lo dejaron salir y luego ya estaba de youtuber de los narcos. Pero como él estaba atacando a unos y apoyando a otros, por supuesto que sabía muchas cosas, las decía. Creo que tiene unas páginas. Camilo Ochoa, que antes era Carlos Ochoa, y ya lo asesinaron en el canal ese del narco, un canal nuevo que trata de esos asuntos. Hay un periodista, lo entrevistó antes de que lo mataran. El periodista es muy incisivo, no hace concesiones, le pregunta cosas muy difíciles y el otro dice que no las puede contestar porque pondría en peligro a las personas que pudiera mencionar. Y es cierto, no se tiene que decir todo, aunque sea verdad, porque
el peligro entre ese tipo de personas pues es muy grande. Bueno, entonces ya está ahí un youtuber que estaba descubriendo todo y que sabía muchas cosas y que en sus publicaciones en internet allí dejó todo lo que él sabía y quizá en alguna otra parte otros datos. Bueno, ese youtuber que asesinaron en Morelos es como la punta del iceberg de lo que se sabe, de lo que se puede saber, de que ya no hay secrecía entre los mismos narcos. Bueno, entonces, también el licenciado, otro narco, que era su amigo, también ya lo silenciaron. Bueno, eso es por parte de los narcos. Los narcos ya tienen páginas. Bueno, aquí en Michoacán pues tienen algunas. Tienen los grupos de aquí, los Viagras, los de los Reyes, no directamente, bueno, directamente, pero tienen más bien a algunos periodistas establecidos que son los que van sacando las noticias que les conviene a los narcos, que sepan todas las gentes y también que sepan sus enemigos. Bueno, esa página de inteligencia ciudadana pues tiene mucho tiempo, es un poco después de las desde las autodefensas, pero antes se llamaba de otro modo, y es la que tiene Luis, uno que fue seguidor de, bueno, fue autodefensa, pero luego estuvo con el americano y fue uno de los que intervinieron en aquel asalto a donde estaba Hipólito Mora, allí en su resguardo a la entrada de La Ruana, el crucero de La Ruana hacia La Ruana, y donde murieron 11 personas, entre ellas el Manolo, el hijo de Hipólito Mora. Ahora se ha convertido este señor en un paladín de la justicia y también de ayuda a todas las personas, porque tiene mucha información desde antes, porque como era el que sabía de estas cosas, de los cibernautas, entonces él publicaba lo que le decían y cómo le decían, y por eso entonces es una de las páginas que puede oír cualquiera, Inteligencia Ciudadana. Pero también está, bueno, toqué esto porque últimamente, bueno, eso de que declararon en Estados Unidos a algunos grupos aquí michoacanos como Cárteles Unidos, a quien ponen como el jefe de este grupo al abuelo Farías, y que ya a algunos cabecillas como el Gordo de los Viagras y otros ya también tienen recompensas. Naturalmente que esas recompensas pues nadie las va a cobrar, sería un idiota que denuncia a los narcos, pues inmediatamente mataban a toda la familia de ese tonto. Eso no se puede. No se puede en ese sentido de la seguridad de las personas. No se puede. Y si alguien lo hace es muy tonto. Pero eso de que Estados Unidos haya puesto precio a la cabeza de el abuelo Farías, quiere decir que van a venir por él. Bueno, esté donde esté. Y esa debilidad de ese grupo se notó cuando mataron a la presidenta municipal de allí de Tepalcatepec junto con su esposo en la casa de la señora.
Entonces ya, ahora, todos saben que quienes quieren venir para acá son los de las 4 letras, que por cierto, pues el fundador de las 4 letras, el Mencho, es de Michoacán, y allí para la parroquia de San José de Chila está el Naranjo de Chila allí juntito, nomás río de por medio, y luego está el Naranjo Viejo. Y Servando, bueno, ese señor, el Mencho, es de allí, de Naranjo Viejo. Es originario de ahí. Bueno, ahora, si van a perseguir a el grupo ese de el abuelo, van a volver los del grupo del Mencho, por supuesto, porque el Mencho es michoacano. Como era michoacano, el fundador de los Caballeros Templarios, el Chayo, como los cabecillas de los grupos que estaban alrededor de la familia michoacana, de los Matacetas, de los del Milenio, los Valencia de allá, de Aguililla, porque también esos famosos Queenies, González Valencia, que vivían allí en un ranchito con unas cuantas casas, eran nada más ellos, Palo Alto. Ellos y el Mencho son familiares o carnales o políticos. Y por eso ahora también le han dado un golpe muy fuerte al Mencho, porque al atrapar a uno de los Queenies, el que se dedicaba a las cosas económicas, entonces ya lo tienen en Estados Unidos, fue de los que se fueron en el último grupo, los mandaron a Estados Unidos. Porque el grupo más poderoso ahorita aquí en Michoacán y en todo el país es el cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación. Ese es el más potente, es el más fuerte, es el que está aquí tratando de entrar. Y los templarios, como ustedes ya saben, cuando las autodefensas se destruyó ese grupo tan poderoso, hagan de cuenta que es la 4T, y de ahí surgieron ahora los grupitos, como los Viagras, como los Blancos de Troya, etcétera, etcétera. Como los de los Reyes, esos grupitos fueron autodefensas, pero antes eran servidores de los caballeros templarios. Por eso en esta región es tan difícil que pueda haber paz y tranquilidad, porque está muy dividida la gente esa que tiene su origen en el cártel del Milenio, de los Valencia, que se fueron a Guadalajara, pero que son originarios del rumbo de Aguililla. Los templarios, que también son un grupo de el municipio de Apatzingán, en Guanajuatillo. Holanda, que ahí son los Plancarte, y el Colomo, cerca del Aguaje, que es la tierra del Chango Méndez. Por lo tanto, la mayoría de los dirigentes de los grandes grupos son michoacanos. Y esa diversidad de grupos necesitan un jefe. Aparentemente ya lo tienen en el abuelo. Pero también necesitan, bueno, tienen a todas las presidencias municipales
pues ellos controladas, porque ellos han puesto a los presidentes municipales que ahora tienen la táctica de poner mujeres. Era una señora, la presidenta de Tepalcatepec. Hay una señora que es la presidenta de Coalcomán. Aquí es una presidenta de Apatzingán. Entonces están tratando de poner puras mujeres, porque pues ellas dejan hacer todo lo que quieran y ellas sirven de tapaojos, o sirven de rebozos, o sirven para distraer la atención, haciendo obritas insignificantes, pero que son de relumbrón, y por la violencia y la seguridad no hacen nada. Por supuesto que no hacen nada. Los caballeros templarios se apoderaron de todo Michoacán, desde la gubernatura, las presidencias municipales, los senadores y los diputados federales, los diputados aquí del estado y todas las autoridades, salvo la iglesia, se apoderaron de todo. Este era un narcoestado, como ahora es un narcoestado. Y eso es lo que tenemos que entender, pero antes, como era un solo grupo, porque el Chayo fue muy inteligente, porque hasta quería poner una religión, una narcosecta, pues la gente tontita pues aceptaba su narcosecta. A mí me tocó discutir con ese tipo de personas fanáticas, porque en la parroquia, cuando estuve en San José de Chila, me tocaba ir a esos lugares y había capillas donde se adoraba al Mencho, al Chayo. Y luego, pues las convirtieron en capillitas católicas, entre comillas, querían poner a la Santa Muerte, pero al final pusieron a la Santísima Virgen María, aunque últimamente, como en el alcalde aquí cerca, pues han rafagueado esas ermitas, esos altares de la Santísima Virgen María. Pero eso de que hayan declarado terroristas tanto al cártel Jalisco Nueva Generación como a Cárteles Unidos, pues entonces va a haber consecuencias económicas para eso de la exportación del limón y la exportación del aguacate. Y también la búsqueda o la extracción de los cabecillas de los grupos. Y entonces todo esto va a ir disminuyendo. Ahorita estamos como todavía no hemos tocado fondo, pero estamos muy mal. Se va a poner más mal. Y cuando Estados Unidos intervenga y se lleve a esos individuos, pues van a salir otros, por supuesto. Pero va a seguir la pugna. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos la esperanza, la ilusión de que al declarar a los cabecillas de los grupos que aquí se están peleando, pues disminuya esa matazón de gente. Y sobre todo, lo que le duele a una persona es el dinero. Si se deja de dar dinero a alguien, es la muerte para él, por supuesto. No hay necesidad de matar. Con dejarlo en la calle y no permitirle que pueda hacerse de dinero, es la muerte para una persona. Porque sin dinero no baila el perro.
Y el otro día les hablaba pues de los 700 millones. Bueno, esos son los que Trump, el gobierno de Trump, le quitó a Maduro allá en Estados Unidos. De todos los bienes, dineros y demás, son 700 millones de dólares y ya ahí no los pueden recuperar esos delincuentes. Por lo tanto, con eso de que ya mandó tropas al Caribe, Estados Unidos, eso es para tumbar a Maduro. Naturalmente que es poco a poco, pero lo va a tumbar. Y son buenas noticias para nosotros. Por otro lado, la presidenta, bueno, el antiguo presidente y la que está ahora, se creen dueños del país y están regalando a Cuba desde hace 7 años petróleo, pero también aquí ya nos viene que hay escasez de petróleo en algunas partes. Y entonces, ¿cómo es posible que manden buques y buques y buques con miles de litros de petróleo a Cuba regalados? Candil de la calle y obscuridad de su casa. México es el que está manteniendo a Cuba. Cuba es, no los cubanos. El gobierno de Cuba está sacándole sangre al pueblo mexicano, chupándole sangre a través de la presidenta. La presidenta no roba a los mexicanos para ayudar a los cubanos. Bueno, que los ayude con su dinero, no con el dinero de la nación. Es otra cosa de las importantes. Y pues ahora vamos a ver qué sucede más adelante, pero les digo de todas maneras, eso de que ya a Maduro lo tengan rodeadito y le quiten dinero, porque eso es lo que les duele, que les quiten dinero. Bueno, pues entonces ya tenemos nosotros la esperanza de que cayendo Maduro, entonces le den una apretadita a nuestra querida presidenta, pero yo creo que ya se la van a dar. Lo que sigue es narcopolíticos. Bueno, dicen ya que Rocha Moya ya hizo un convenio con Estados Unidos, se volvió informante y por lo tanto a él se lo pueden llevar, o él se puede ir a Estados Unidos y allá colabora y entonces Estados Unidos lo vuelve testigo protegido. Y al hermanito López, el vampiro, el de la jirafa, el Bermúdez, el jefe de la barredora, pues es el que sigue. Y el Andy Lee, también con el huachicol, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por lo tanto, ahora sí, ya estamos viendo la destrucción de los malos, pero también estamos viendo que es muy lenta y que va a apretar más, nos va a apretar más a los mexicanos. Ahora, que la Suprema Corte de Justicia, que termina en este mes su vigencia, que se vaya a reunir, creo que este martes, para dilucidar algunas cosas, entre ellas la validez de la reforma judicial, pues lo puede hacer. La presidenta está muy enojada porque dice que ¿por qué lo van a hacer? Pues porque lo van a hacer, porque pueden hacerlo. Aunque sea pues al final, aunque sea fuera de tiempo, porque cuando se pudieron oponer, tuvieron miedo. Bueno, es natural. ¿Quién se va a enfrentar a unos delincuentes que no se tientan el corazón para asesinar
para desacreditar y para un montón de cosas, por supuesto, y encarcelar. Pues ahí está todas las personas que el Gersmanero a sus parientes los metió a la cárcel inventando delitos e inventándoles delitos. Y la tal Rosario Robles pues, la metieron a la cárcel nomás porque la quisieron meter. Una venganza. Unos dicen que porque no quiso acceder a las lascivias del cabecita de algodón y otras cosas. Pero, pues sí, así somos los seres humanos. Por pequeñeces nos llenamos de odios y rencores. Bueno, voy a comentar sus aportaciones. Maritere, ya, buenas noches. Gracias por saludarnos a todos. Bendiciones. Malena Orduña, hola padre, buenas noches. Buenas noches, Malena. Rosa López, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Buenas noches, Rosa. Maritere, pues que nos bendice a todos. Gracias. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. A toda la comunidad, saludos y bendiciones en todo momento. Muchas gracias. Marta Hurtado Esparza, buenas noches a todos. Saludos, padre José Luis. De parte de todos y mía, saludos, Marta Hurtado Esparza. Alfonso Méndez, perdón, Martínez, saludos. Alejandro Villarreal, excelente noche, padre y comunidad, igualmente. Rosanelli Sánchez, padre Segura y comunidad, buenas noches desde Guadalupe, Nuevo León. Nelly, pues muchas gracias que estés aquí con nosotros, bendiciones. Marimar Blanco, abrazo fuerte y bendiciones. Bueno, JLJ, saludos padre José Luis, Dios me lo bendiga siempre. Muchas gracias. Marimar Blanco, oremos con el Salmo 94. Dios vengador, dale su merecido a los soberbios, a los que dicen mentiras. El Señor conoce los planes de los malvados y sabe cómo son. Sí, es cierto. Padre, ese trabajo, Malena, fue gracias a José Ulises Lara el Sargi, sí. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Que Beatriz Müller cobraba 20 millones de pesos por poner en contacto a empresarios con el departamento de compras de Pemex. Pues sí, que antes son poquitos. Hubiera de haber cobrado 100. Además, ahora ya se fue a vivir como los ricos allá en España. Aquí hay un videíto a donde se fue a vivir para que conozcan Las Moras, creo que se llama, uno de los barrios o de los residenciales más caros de España. Silvia Torres Aguirre, muy buenas noches, Padre José y comunidad. Gracias, igualmente Silvia. Sí, ahorita el cártel más fuerte es el de las 4 letras, porque como se dividió el de Sinaloa y los demás se han reducido un poco, ese es el mero. Mauricio García, le preguntaron a Luisa María Alcalde sobre la residencia de Müller en España, que es una extraordinaria mujer y puede vivir en donde quiera, sí, con el dinero que se haya robado de acá. Pues ¿en qué trabajaba? No vendía trayulas, no vendía tamales, no vendía chocolate rocío, no vendía el frijol del bienestar, no vendía chiles del bienestar. Entonces, ¿qué vendía? Amor. Mauricio García le preguntaron si ya. Rubén Medina, saludos desde Guadalajara. Los temas anteriores fueron excelentes. Sus comentarios, lo admiro, padre, cuídese. Pues fue como un resumen. Pero como eso lo he vivido aquí, pues eso es más fácil para mí hablar de esas cosas.
Gracias, Rubén. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Las modificaciones a las instituciones va a afectar seguramente para la confirmación del TEMEC. Sí. Y eso del comercio es lo único que nos puede proteger. Bueno, es que México depende en su economía en un 80% de Estados Unidos. Y también Estados Unidos tiene de reserva de petróleo, de gasolina, 90 días. Esa muchísima gasolina porque allá es un país muy grande. Nosotros tenemos un día y medio de reservas de gasolina. Póngase a pensar que sucede lo que suceda, que no haya gasolina, que no entre gasolina de Estados Unidos y aquí nos acabamos. ¿Sí? Así de simple. Por eso, ¿cómo se va a oponer nuestra querida presidenta al que tiene la gasolina? Pues claro que no. María Emilia González, buenas noches, Padre José, igualmente. Hermelinda López, buenas noches, Padre y comunidad, saludos cordiales. Igualmente, Hermelinda, que Dios te bendiga. Marimar Blanco, sacerdote José Luis, escuché que la inquilina regala a Cuba porque de ahí se abastece Rusia. Y eso es una gran molestia para Trump. Se dicen tantas cosas que hasta haber hecho, sino palabras. Bueno, Rusia tiene mucho petróleo. Bueno, aunque también pues esos países que tienen mucho petróleo como Estados Unidos y Rusia y otros, Venezuela, tratan de gastar el petróleo ajeno para una crisis futura. Posiblemente así sea, pero sobre todo es para sostener al gobierno de los castristas o los Castro y para que les mandan hasta libros de texto. Yo creo que son los mismos que estamos usando acá. Pero eso, en cuanto a Estados Unidos nos apriete tantito, y a lo mejor puede hasta imputarle a nuestra presidenta que colabora con los enemigos de Estados Unidos y entonces la van a tratar como enemiga de Estados Unidos. Pero sí, pero al final quienes vamos a salir perjudicados somos nosotros. Carlos Ceja, buenas noches, padre. Carlos, buenas noches. Mauricio García, sí, padre, una sobrina de Graco contó que el AMLO, cuando se le presentaron, le dijo que a la sobrina se le arrima. Sí, pues, sí. Bueno, pero aquí los mexicanos como que veneramos a los, pues, ¿cómo podremos decir? Lascivos, violadores de mujeres. Aquí en Apatzingán hay un héroe, un tal Rafael Álvarez, que decía que había conquistado en cierto tiempo, cuando era joven, a 300, que las tenía anotadas y lloraba mucho, se quejaba de que un día que tuvo que atravesar un río de acá, que la gente lo hace desnuda todavía y se lleva sus cosas arriba, pues atraviesa el río, pero dio un mal paso y se le cayeron sus cosas, las recuperó, pero lo que no recuperó fue la libretita de sus conquistas. Había otro señor aquí de Apatzingán que tenía una lista de los hijos. Entonces anduvo por todas partes,
como Gabino Barrera, pero ese era muy responsable porque tenía anotados a todos los hijos en una libretita como si fueran, pues, vacas que tenía. Por acá se ven algunas cosas raras. Yo creo que allá donde ustedes viven, eso no sucede, ¿verdad que no? No. Boatriz vendía caricias y no está retirada aún. Pues no, se vendió muy bien con el López. Ya está el bodoque que tiene, eso seguro. María Guadalupe Romero, buenas noches, padre, apenas llegando. Salimos a desestresarnos un rato y olvidarnos un poco de la política. Pero volviendo a la realidad, bonita semana, cuídese mucho, me alegra que siempre escucharlo. Pues muchas gracias. Carlos Ceja, buenas noches, padre José Luis, desde Coahuila, desde Coachella, California. Bueno, gracias, Carlos. José Ábalos nos da las gracias a todos. NO, las raciones del bienestar consisten en chocolate bon y torta de jamón. Llévele, llévele. Y de huevo frío. Carlos Ceja, buenas noches, padre José Luis, Dios lo bendiga. Sí le pueden mandar sus bendiciones para mi hija Julieta, que está cumpliendo años. Pues sí, que Dios la bendiga y la proteja de todo mal y que la guíe por el camino del bien. Enrique, hola padre, perdón, ¿tiene usted alguna opinión sobre la nueva serie de Maciel? Pues no he visto nada, pero yo ya tengo la opinión sobre Maciel. Pues, ¿qué van a hacer? Sobre datos verídicos, van a hacer como una telenovela donde inventen detalles. Qué bueno, me da mucho gusto. Ahí se pueden divertir todos los enemigos de la iglesia y sacar como verdades lo que son telenovelas. Por lo tanto, ni hay que perder el tiempo. De que el señor ese fue terrible, sí, hasta violó a sus hijas, a su hija y a su hijo. Cuando lo castigó el Papa, se fue a un crucero con toda la caterva de sus pervertidos y pervertidas. ¿Qué más quieres que te diga, Enrique? El demonio, eso lo dijo el Papa Ratzinger, el demonio. Sí, el demonio. ¿Pero y qué? Nada. Ahora, si la iglesia dependiera de que hubiera en ella puros santos, pues ya la iglesia no existiría. Todos somos pecadores. Bueno. Buenas noches a todas y a todos. Que Dios los bendiga.